Su musical de Enlace USACH y preparados para lo que va a ser nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar de inmediato a quienes ya están conectados con nosotros para poder ir abordando varias temáticas de la contingencia. Saludamos a Felipe Caro, profesor universitario, analista político y graduate ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Lo mismo también agradecer a Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas, que también está hoy día con nosotros en el panel. También bienvenida, Bárbara. Gracias por acompañarnos. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Excelente el audio. Muchas gracias también por estar acá con nosotros. Bueno, antes de irnos a los temas principales, obviamente quiero aprovechar la oportunidad de saber cuál es el balance que les queda de estos Juegos Panamericanos. En su momento, Felipe, estuvimos conversando de algunos de los temas que estuvieron de la mano de estos Juegos, pero es bien importante también hablar de qué te parece entre lo más positivo, lo más destacado, qué cosas también es importante tomar en cuenta en futuros eventos. Te dejo ahí la palabra para dar algunas palabras respecto a ese tema. Sí, o sea, en términos generales, la organización y más allá de hechos puntuales, fue bastante destacado a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, perdón. Acá en Estados Unidos se tomó bastante y con mucha sorpresa, sobre todo en los deportes colectivos, que Estados Unidos tuvo que competir sorpresivamente con Chile en varias disciplinas, en hockey, en rugby, en donde normalmente no estaban acostumbrados a que Chile llegara a esta instancia. Acá se hace un conteo bastante positivo. Bueno, en realidad está dentro de lo que se esperaba el número de medallas que se obtuvo acá en Estados Unidos. Pero también hay una sensación bastante positiva del nivel de organización, del nivel de conectividad. Se hicieron bastantes reportajes acá del nivel y la calidad del metro que existe en comparación a metros de ciudades muy grandes acá en Estados Unidos como Nueva York o como otras más. Destacando las características de la infraestructura, la conectividad, el entusiasmo de la gente, que fue mucha más gente de la que se pensaba. O sea, fue más gente, asistió más gente a los distintos eventos de los que hubo en Lima en su momento. Exacto. Entonces, el balance general es bastante positivo. La imagen internacional de Chile como organizador y como competidor en varias disciplinas quedó bastante arriba, bastante bien puesto, y eso en realidad también es un orgullo, sobre todo para los que estamos fuera de Chile y que tenemos que ver estos juegos y esta representatividad tal vez con otros ojos, pero en realidad sí, fue una experiencia bien positiva. Sí, muy importante también esa visión que nos planteas también desde fuera. Bárbara, también me interesa saber cómo no solamente seguiste estos juegos, sino que además la sensación con la que te quedas. Ahí Felipe nos daba cuenta de cómo se vio desde fuera, no sé también cómo lo seguiste tú, ¿pudiste ir a algún evento? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, yo creo que sumar a lo que planteaba Felipe, de que el desempeño de los juegos fue muy positivo, muy masivo, además muy transversal, y yo diría que, o al menos yo esperaría, que fuera un impulso para efectivamente promocionar mucho más el deporte, la cultura deportiva, la formación de jóvenes que pudiesen representarnos. Creo que hubo un muy buen desempeño de Chile, no solo en lo deportivo, sino también en cómo la ciudad, el país, las regiones que se involucraron también en los Juegos pudieron también llevarlo de muy buena manera. Creo que, salvo algunos errores que hubo, que fueron bien polémicos también, se mantuvo una fiesta deportiva muy positiva. Yo solamente fui a ver un partido de fútbol, pero podría haberlo hecho evidentemente de otras, pero ya estaban agotadas las entradas por también el interés de poder participar de ello. Hubo bastante entusiasmo. Importante entonces lo que nos plantea Felipe, nos plantea Bárbara, y motivar también a nuestros seguidores y seguidoras que están en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp para que también nos cuenten su sensación luego de terminados estos Juegos Panamericanos, pero ya estamos a puertas de que estén los Panamericanos, así que ojo con aquello. Nos vamos con los temas que tenemos propuestos y nos quedamos con lo que son ya las tomas de posición en torno al proceso, o más que nada al plebiscito constitucional. Sabemos
Recordemos que la semana pasada tuvimos ya la votación en el Consejo de la propuesta y ya se empieza, ya lo decíamos, a tomar bastantes decisiones. Algo que marcó bastante la agenda el fin de semana fue el planteamiento hecho por el expresidente Ricardo Lagos, que tomó partido por esta propuesta. Estoy por el rechazo, dijo en conversación con el diario El País, y dijo que siente una gran decepción ante la forma como ha concluido este proceso para crear una nueva constitución. Recordemos que el exmandatario estuvo en el Consejo, hizo exposiciones, se pudo ahí también tener intercambio de puntos de vista con la Comisión de Sistema Político en su momento, y estuvo también involucrado en estas presentaciones. Hoy por hoy entonces se juega por el rechazo. También durante estos días hemos tenido posturas que han asumido otros partidos. Ayer nomás conocíamos lo que planteaba Evópoli por el a favor, pero quiero quedarme con ustedes para poder seguir también no solamente las implicancias que tienen estas tomas de posición, sino que además la toma de posición de personas como Ricardo Lagos, cuánto pueden marcar también el debate. Felipe, te dejo la palabra para comenzar. Sí, en realidad está sucediendo lo que nosotros hace un par de semanas ya habíamos analizado. Sí. Que en realidad las fuerzas políticas se empiezan a alinear en torno a este tal vez nuevo clivaje de las personas que en el primer plebiscito del año pasado votaron a favor y las que votaron en contra ahora básicamente están asumiendo las posiciones antagónicas. Se está preparando una batería más o menos importante de ayuda comunicacional para poder sostener ambas opciones. Y en definitiva, en realidad yo creo que la discusión de fondo no va a ser con respecto al contenido en sí mismo de la Constitución, sino que va a ser básicamente un referéndum generalizado de la ley política. Y por lo tanto también aquí vamos a encontrarnos con un nivel importante de desapego. Claudio Fuentes el otro día, el profesor Claudio Fuentes hablaba sobre cuál era la importancia estratégica que tenían los votantes indecisos y sobre todo las 2 millones de personas que votaron en la elección de convencionales, de consejeros, y que no se inclinaron por ninguna opción y que en definitiva ahora, sin lugar a dudas, van a poder equilibrar la balanza. Lo que sí yo me atrevo a sostener es que este plebiscito va a ser mucho más acotado en términos de la distancia de la opción que gane, va a ser mucho más estrecho de lo que la gente está presuponiendo, por lo menos de lo que se veía, lo que se marca en las encuestas hace un par de meses atrás. Y ahora en realidad básicamente lo que viene es un proceso más que nada de marketing político, un marketing estratégico más o menos interesante, de ver efectivamente cómo se venden estas dos opciones desde una perspectiva política institucional. Y aquí es importante también señalar que mientras la oferta que tengan las instituciones, los partidos políticos, por el en contra, en el sentido de que se acerquen mucho más a la tesis de Tomás Correa Sutil, de Jorge Correa Sutil, en el sentido de que haya por lo menos un compromiso institucional para cerrar el proceso constituyente, en el sentido de que los partidos que son parte del oficialismo y que están por el voto en contra, tomen una posición explícita en que no van a impulsar un tercer proceso, que se van a hacer una serie de reformas acotadas a través del Congreso Nacional y que de ahí definitivamente vamos a cerrar el proceso por los próximos 40, 50 años. Va a ser clave para que la opción en contra tenga, o fortalezca más bien dicho, la opción de ganar. Mientras sigan existiendo partidos políticos o sigan existiendo voceros y personeros que digan que este proceso no se acaba acá y que es un tema que todavía está abierto, va a decaer bastante la opción de que la opción en contra se pueda despegar. Incluso existe la opción realista de que pueda ser derrotada si sigue ese camino. Entonces también hay una discusión más estratégico-política que debe tener el gobierno, los partidos de gobierno, el socialismo democrático y lo que antiguamente era Apruebo Dignidad, en el sentido si efectivamente van a recoger el guante de la tesis de Correa Sutil, que le encuentro mucha razón, en el sentido de que en realidad el agotamiento y el desgaste constitucional va a ser constante,
y también rescatando las palabras de Alfredo Gioñac, que ayer dijo en la tercera, que también tiene que haber un golpe de realidad muy importante para la izquierda chilena, y saber que independiente o sea, del resultado que se dé ahora en diciembre, la izquierda chilena es la gran derrotada de todo este proceso constituyente de estos 4 años. Es derrotada si gana, es derrotada si pierde, y lo que tiene que hacer ahora es un proceso de control de daños. Como dice Alfredo Gioñac, evitar ser humillada, tiene que dar cara correctamente a la derrota, pero entender efectivamente de que está en una posición desmejorada políticamente hablando. Y por lo tanto, en realidad, las concesiones que se esperan de ella son más políticas, más estratégicas, independientes si gana o si pierde la opción a favor o en contra. Entonces, aquí en realidad hay decisiones que son más políticas transversales y que tienen que ver con una mirada, un desarrollo hacia futuro de las dos coaliciones, en donde sin lugar a duda la coalición de derecha y la coalición y el Partido Republicano son capaces, sin lugar a dudas, en esta giro de tragarse una derrota sin ningún problema y no afectar fuertemente cuál es su proyecto. Y nosotros, no sé si te recuerdas, Rodrigo, que lo conversamos hace muchos meses atrás, el Partido Republicano iba a hacer una serie de transformaciones al proyecto de los expertos para dejar ambas propuestas lo más similares posibles para que ganase las opciones, la pérdida iba a ser absolutamente mínima. Y básicamente en la actualidad estamos siendo testigos de eso. Bárbara, también importante saber si efectivamente compartes parte de los diagnósticos de Felipe, si quieres hacer también ahí los contrapuntos, pero además entrar en el tema de las decisiones que ya se están tomando. Hace algunos días atrás también el Partido Comunista ya dio a conocer su postura por él en contra. Importante también saber cómo en ese escenario están viendo las alternativas a futuro y efectivamente la forma en que se leen también los eventos posteriores. Ahí Felipe traía a colación el tema de en qué situación va a quedar el momento constituyente del que hemos hablado durante todo este tiempo. Sí. Bueno, yo creo que es importante primero identificar que aquí no es solamente, y ahí difiero en parte con Felipe, no es solamente una posición como el gallito político, que evidentemente es parte de un proceso político como este, sino que hoy día hay una posición en contra respecto a la valoración del texto. Y eso lo veníamos planteando desde hace algunas semanas porque cuando ya termina de cuajar el proceso, nos damos cuenta de que el texto constitucional no solamente es más neoliberal o constitucionaliza el modelo de negocios del 80, sino que además busca retroceder en cuestiones que en el devenir de los años se ha podido avanzar con movilización, por ejemplo, respecto a los derechos de las mujeres, o lo que prima respecto a sustentabilidad, medio ambiente u otros. Y finalmente, bajo esa valoración del texto, es que se han posicionado fuertemente las declaraciones sobre el estar en contra. Yo diría que lo que hace el presidente Lagos, de hecho, el expresidente Lagos es valoración de lo mismo. Es una persona que además en el proceso anterior no dio cuenta tan clara como hoy día lo está haciendo de su posición respecto al texto constitucional, porque además hay una cuestión distinta al proceso anterior, que aquí hubo un esfuerzo inicial para que la elaboración del proceso de la nueva Constitución fuera con una mirada de Estado de largo plazo, aprendiendo de lo que fueron los errores del primer proceso. Y ahí la izquierda, particularmente nosotros desde el Partido Comunista, fuimos altamente autocríticos respecto de también cómo sintonizamos o no con las necesidades populares, con lo que se requería en términos de avanzada de mediano y largo plazo y de lo que veíamos como mirada de Estado de futuro. A pesar de que nosotros fuimos férreos defensores de la posición apruebo en la primera pasada, identificamos también cuáles podían ser hoy día las mejores o las mejoras de forma conjunta para tener entonces una mejor mirada de Estado de largo plazo. Y ello, finalmente, el Partido Republicano y la derecha se lo lleva para la casa, nuevamente, haciendo propia la Constitución, razón por la que, también comentábamos hace algunas semanas, quienes fueron los primeros que se manifestaron a favor fueron los gremios empresariales. Y hoy día también lo hace José Piñera, lo hace Sebastián Piñera, y lo hacen finalmente a quienes mejor le habla la Constitución, buscando o constitucionalizando modelos de negocios bajo lo que José Piñera finalmente establece como un win-win. O sea, que ello esté sobre la mesa de las posiciones que se están tomando no es casual.
Y en esa línea entonces, para el PC al menos, para mi partido, hemos caracterizado este texto como de derecha, de plano, y mal hecha, finalmente, porque constitucionaliza y retrocede en derechos fundamentales para la de los trabajadores, para las mujeres, no, para la educación pública, y en ese sentido entonces creemos que les habla principalmente a la élite, a los grandes empresarios y a quienes hoy día rápidamente han salido a defender su posición a favor. Y ello sin duda que no nos deja tranquilos y tranquilas, y en eso hay una responsabilidad política, por cierto, que hacerse cargo. El proceso constitucional, nosotros esperábamos que se cerrara el 4 de septiembre del año anterior y no fue así, y ello evidentemente significó un golpe importante, no solo para el Partido Comunista, para la izquierda, para quienes creíamos que podíamos entonces tener una constitución muy avanzada. Y no fue así, y hoy día nos encontramos nuevamente en una posición compleja, pero no por eso vamos a dejar de manifestar o vamos a querer quedarnos con un texto que de plano para nosotros en la valoración de lo que menciona es mala y significa retrocesos para el país. Felipe, junto con también dejarte ahí el espacio para comentar parte de lo que ha señalado Bárbara, también me quiero quedar con el escenario de que tú al menos puedes proyectar del votante de centro, algo que se ha hablado bastante, y no solamente el votante de centro, sino que ese votante que es poco previsible, que en este escenario de voto obligatorio también se ha transformado en todo un desafío en el marco de las campañas y la forma en que se va a estar estableciendo la estrategia. ¿Cómo ves también ese escenario y cómo ves también la posición que puede asumir desde la democracia cristiana? Hoy día temprano, sin ir más lejos, en línea 1 estuvieron conversando con el presidente de la ADC, el diputado Alberto Undurraga, y él ahí también daba cuenta de las diferencias que hubo en el primer proceso a la hora de definir la votación. Algunos estaban por el apruebo, otros por el rechazo. Sin embargo, hoy pareciera que todos están aglutinando en el en contra. Dijo que esta nueva constitución le es más cómoda a la derecha, a la centro derecha. Tenemos una constitución donde se impone una mirada que es populista. Eso lo planteó el presidente de la ADC hoy día. ¿Cómo ves también esos escenarios, tomando en cuenta que para muchos el centro es importante en el marco de esta definición? Sí, sin lugar a duda. Mira, yo, Rodrigo, tengo, siendo bien honesto, ¿sí? Tengo un poco de intereses creados. No directamente, pero sí es bueno también ser honesto a la hora de poder ponerse en la perspectiva a la cual uno analiza. Ohio State University, donde yo estoy actualmente, participó en este proceso siendo un asesor bastante importante a través del Instituto IDEA, que es un Institute of Democracy Engagement and Accountability, y a través de la Fundación Piensa, hicieron un trabajo participativo, implementaron una serie de procesos técnicos y de participación ciudadana. También se hicieron bastantes charlas a nivel ciudadano, básicamente a través de redes sociales, a través de convocatorias de Zoom, para poder participar en el proceso de elaboración técnica de este nuevo proceso constituyente. Y va muy en la línea de también el trabajo de lo que hizo la Convención de Venecia, que da cuenta de que esta propuesta constitucional es una propuesta equilibrada. Ahora, ¿por qué es equilibrada? Y esto lo hemos conversado antes. Sí. Es una propuesta equilibrada porque recoge un modelo institucional de las democracias occidentales que están muy aplicadas en Estados Unidos, en Canadá, y a través del famoso estado de bienestar o el famoso estado social de derecho que se implementa en Europa. Y por lo tanto, si la propuesta a nivel internacional cuenta con esas características, está lejos de ser considerada una constitución que solamente encaje a unas perspectivas o un modelo particular de la derecha o de la centro derecha en Chile. Y yo creo que ahí la principal problemática, que y que dicho sea de paso, que también la han dicho bastantes intelectuales de izquierda, es la visión institucional, la visión de la estructura democrática que existe actualmente en la izquierda chilena, que se alejó de los conceptos de socialdemocracia tradicionales que tuvo la Concertación, que tenía un modelo espejos en la socialdemocracia internacional europea, la que se implementa en Francia, la que está implementada en Alemania. Y dicho sea de paso, por eso también la democracia cristiana chilena tenía que de manera constante salir a justificar la existencia o su lógica política de ser parte de la concertación de partidos, siendo que
en toda Europa la democracia cristiana son partidos de centro derecha, y que acá en Chile era un partido de izquierda. Entonces, sin lugar a duda, hay un cambio significativo de paradigma, en el sentido de que cuando llega esta nueva generación de izquierda que se autoidentifica como izquierda pura, rescata, y que quedó explícito en la propuesta anterior, un modelo absolutamente distinto de lógica democrática, que en realidad es una lógica muy asambleísta, y que es una lógica que genera una división y un debilitamiento institucional. Esa fue una de las razones por la cual yo voté en contra en el proceso anterior, y es una de las razones por la cual este proceso en la actualidad contó con tanto respaldo y contó con tanta asesoría internacional. Entonces aquí vale la pena preguntarse cuál es el modelo de sociedad y el modelo político que desea la izquierda chilena, porque esta constitución, esta propuesta de constitución, está mucho más cerca de las propuestas de la socialdemocracia europea de lo que pueden estar cualquier otra. Por lo tanto, si para la izquierda, la izquierda pura, esta propuesta está más vinculado a la derecha, entonces ahí hay un problema institucional de fondo del proyecto político que ellos tienen, y que en definitiva fue el gran derrotado en el plebiscito anterior. Ahora, fue derrotado no por el centro político, y ahí voy a la pregunta que tú me ponías. Aquí el rol del centro político es mínimo, porque el centro político ha sido fagocitado en los últimos 4 o 5 años. Han aparecido muchos partidos muy pequeños que tratan de gestionar este voto, el Partido de la Gente, Demócratas, Amarillo, hasta cierto punto la democracia cristiana, pero que en realidad se sostiene sobre ciertos caudillismos territoriales, sobre ciertos caudillismos locales, basados en diputados, basados en senadores, que mantienen como la sustancia o la supervivencia de estos partidos, pero que en definitiva acá esta elección en particular, este plebiscito, y todas las que vengan adelante con voto obligatorio, se van a definir en las 4 millones de personas que se inclinan por un lado o por el otro, y que no son parte de la estructura, que nunca fueron parte de la estructura política en los últimos 10 años. Sí. Ya estamos hablando de personas que mayoritariamente en el plebiscito anterior votaron en contra, y que existe la posibilidad que ahora nuevamente voten en contra, pero van a votar en contra no del texto, van a votar en contra del sistema político. Claro. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, bajo esa perspectiva, el rol de estas personas, o sea, la forma en la cual les haga sentido no la propuesta en sí misma, sino que si este proceso constitucional, el momentum constitucional se cierra en este proceso o no, va a ser clave para poder definir ese voto. Son 2 millones de personas que no votaron por consejeros, que pueden efectivamente inclinar muy fácilmente la balanza. Y existe otro bolsón de votos más o menos importante, que son 2 millones más de personas que en realidad no están en contra del texto y tampoco están a favor del texto. Están en contra o están a favor de las decisiones del sistema político. Entonces, quien ofrezca la mejor alternativa para cerrar el proceso son definitivamente por los cuales se van a inclinar. Bárbara, también para ir cerrando este tema, te dejo ahí la palabra. Sí, yo creo que lo relevante de poner en el centro acá, más allá si representa este texto o no un consenso internacional o las mejores políticas públicas que estén planteadas en Estados Unidos, Canadá o Europa, me parece que hay que poner en el centro acá si este texto resuelve o no los problemas de los chilenos con perspectiva en una vida mejor en Chile y en nuestro estado y en nuestra concepción efectivamente del buen vivir y de las deudas que tenemos desde el Estado para con los ciudadanos. Requerimos constituir entonces bajo este texto un Estado que aporte en resolver sus problemas, que sea más robusto, que mejore las condiciones de vida de las personas y que deje entonces de constitucionalizar hoy día democráticamente en esta propuesta constitucional un modelo de negocios que tiene a las personas finalmente condenadas al endeudamiento, a la no previsión social, a la inseguridad social, y por tanto creo que allí está el desafío y es la valoración que finalmente hacen los partidos y la sociedad también. O sea, finalmente la valoración del texto no solamente la ha hecho la institucionalidad política, sino también lo que han estado diciendo en las últimas semanas las encuestas, que tanto también le gustan muchas veces a
a la derecha o a los principales grupos de poder en nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde está la mirada que debemos puntualizar y que además la han hecho no solamente la izquierda, que muchas veces se nos ha planteado como la izquierda más radical, la izquierda que polariza finalmente el sistema político en Chile, como mi partido, como el Partido Comunista, sino que lo han hecho partidos como la Democracia Cristiana, lo han hecho personas como Ricardo Lagos, que, digámoslo, tampoco su gobierno fue de plano de ultra izquierda, sino que hay una valoración respecto al texto y de cómo éste constitucionaliza finalmente una posición de la derecha que además es lo que se vio desde el principio del proceso, con mucha voluntad de poder tener un debate amplio. Terminó el texto siendo aprobado por 33 votos a favor, que representan Republicanos y Chile Vamos, y 17 en contra, que es Unidad para Chile, donde hay un conglomerado amplio de partidos políticos y movimientos que vieron en el texto una valoración negativa y finalmente una amenaza respecto a los derechos sociales, políticos de las y los chilenos. Entonces creo que, en suma, lo que debiésemos buscar poner en el centro entonces es si este texto resuelve o no los problemas de la de los chilenos, y la valoración que hemos hecho es que no, y que finalmente le habla y sintoniza mucho mejor con la derecha, con sus negocios y finalmente con lo que buscó instaurar la Constitución del 80 y que ésta inclusive en ocasiones la profundice. Son las 9:33, nosotros vamos a ir con un poco de música, ya volvemos con más de nuestro panel. Uber Eats has Lola V products? I gotta remember that. Well, you know, they say in order to remember something, you have to forget something else. Okay, now that is a very cute haircut. That's like a little shag. I've never seen it before. Well, I mean, of course you have. It's the Rachel. Oh, is that your name? No, I mean, like, your name. No, I'm Jen. My name's Jen. Right, but I just mean, like, this is your haircut. But that's hair on your head. I'm not saying this is your hair. Okay, freaking me out a little bit. Hey everybody, it's Ryan Eggold from New Amsterdam, or maybe you know me from The Blacklist, or maybe you don't know me at all, in which case we're just meeting for the first time. Here we are. Hi, how are you? I have to tell you about this game. It's called Royal Match, and I've really been enjoying it. First of all, you don't need Wi-Fi, so you can play it anytime, any place, which is great. And two, there's no ads, so nothing's going to get in the way of you just relaxing for a minute and taking your mind off everything and having some fun. And three, it's totally free, so there's no reason you can't check it out right now. I hope you enjoy it as much as I've been enjoying it. Here's a link to Royal Match. Enjoy, stay safe out there. A lot of love. Son las 9:36, retomamos nuestro panel, hoy día con Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas, también con Felipe Caro, profesor universitario, analista político y graduate ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. Nos vamos con temas vinculados a la salud, ahora particularmente con lo que es la ley corta de ISAPRES. La Comisión de Salud del Senado, sin ir más lejos, hoy día va a conocer las indicaciones a este proyecto de ley, va a estar presente la ministra Jimena Aguilera, el superintendente de Salud Víctor Torres, también el director de FONASA Camilo Cid y el presidente de las ISAPRES de Chile Gonzalo Arriagada. Todo ello en el marco de lo que son, ya lo decíamos, estas indicaciones. Recordemos que durante la semana pasada, al final de la semana pasada, el gobierno ingresó las indicaciones a esta ley corta. Ahí hubo palabras de la vocera Camila Vallejo, ella dijo: queremos evitar cualquier tipo de corralito. Las propuestas mantienen un espíritu central: cumplir el fallo, asegurar las prestaciones de salud de los usuarios y fortalecer FONASA, aparte de lo dicho por la ministra. Sin embargo, en las últimas horas también han surgido unas visiones con cierta inquietud de parte del Colegio Médico. Ellos han dicho que tienen preocupación por un posible colapso de las ISAPRES. A propósito de las indicaciones, el presidente de este gremio, Patricio Mesa, señaló que hoy, en las condiciones que estamos con nuestro país, no podemos permitir que el sistema privado caiga, y advirtió que si desaparece el sistema privado de salud, se generaría un impacto muy negativo en los funcionarios, muchos de los cuales perderían sus lugares de trabajo. Parte de las alternativas que están detrás de esta ley corta de ISAPRES y que queremos empezar a comentar también con nuestro panel. Bárbara, te dejo la palabra para que entremos también en este tema, cómo lo has estado siguiendo y particularmente cómo ves estas aprehensiones que ha dado a conocer el Colegio Médico. Sí, bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno va primero en la dirección correcta de poder dar cumplimiento a un fallo judicial
que finalmente responde a una investigación que tuvo como resultado que las ISAPRES fueron responsables de emitir cobros excesivos a los usuarios, y en ese sentido la responsabilidad no solo política, sino también judicial pasa por hacerse cargo de ese fallo, y creo que las prioridades también han estado muy bien puestas. Primero, en que nadie quede sin previsión y atención de salud, que en esa línea entonces FONASA se fortalezca, hoy día teniendo que albergar una cantidad importante de más afiliados y afiliadas a propósito de lo que ha significado la crisis de las ISAPRES, y con ello entonces que la deuda se pague, garantizando también responsablemente ese proceso para los usuarios afectados, pero también para el sistema de ISAPRE, que si bien aquí al menos yo tengo una posición clara respecto de que se debe fortalecer el sistema público y por tanto terminar con el negocio de las ISAPRES, me parece que no es responsable creer que de un día para otro entonces podamos terminar con ellas y dejar entonces sin seguridad previsional, sin lo que significa la cobertura de salud a millones de personas en nuestro país. Por tanto, creo que ahí el gobierno también ha puesto el acento en su actuar responsable. O sea, hoy día lo que se propone es que sea un sistema de devolución con un plazo de hasta 10 años, con un monto de deuda que busca también tener un equilibrio entre lo que se estimó inicialmente, lo que fue finalmente el informe final y lo que se termina de establecer como pago, con una fórmula de pago donde se define un monto por usuario, y eso también es responsable para poder tener garantías y certidumbre en el pago de la condonación también de este sobrecobro. Entonces, en suma, creo que el gobierno ha estado haciendo bien el trabajo en buscar entonces garantizar que esta deuda se pague, pero que también se busque asegurar los otros posibles nudos críticos. Yo comparto, creo que la necesaria también preocupación del Colegio Médico. Probablemente hayan otros también gremios claro, gremios de la salud que se vayan a pronunciar sobre la dificultad o el que implicaría también golpear a prestadores privados, lo que ya está sucediendo también hace un tiempo, y lo que dejaría, por cierto, la incertidumbre a trabajadores y trabajadoras que no tienen ninguna responsabilidad con el manejo del negocio que han hecho las instituciones de la ISAPRE. Y en ese sentido yo creo que le haría una invitación a la Asociación de ISAPRES que entonces se pongan de acuerdo ahora en cómo van a salvaguardar la salud y las condiciones laborales de miles de trabajadores, así como se pusieron de acuerdo para hacer este negocio, que se pongan de acuerdo entonces en cómo generan la mejor de las condiciones de pago, se hacen cargo responsablemente de su actuar, pero también perspectivan de la mejor forma cómo entonces no colapsa el sistema y ponen en el centro entonces a los usuarios de la salud, así como emplazaron en algún momento al gobierno planteando que fortalecer FONASA es como básicamente decirles, oye, terminemos con el negocio de la ISAPRES, terminemos con la ISAPRES como nada. Entonces ideológicamente están usando a los usuarios de la salud que lo plantearon. Yo les diría entonces que hoy día se hagan cargo de las consecuencias de su negocio para entonces asegurar y coordinarse en que no exista un colapso en el sistema de salud y generemos las mejores de las condiciones para el pago de la deuda y para la mejor de las condiciones para los trabajadores y los prestadores privados de salud. Felipe, también importante saber cómo ha estado siguiendo este tema. Ahí ya tenemos definiciones que se han tomado al menos por parte del Ejecutivo en lo que tiene que ver con estas indicaciones. Ya lo decíamos, hoy día van a estar en el Senado. Sin embargo, hay inquietud en algunos sectores. Ahí manifestábamos lo del Colegio Médico. ¿Cómo lo has estado también siguiendo tú y particularmente la apuesta que está haciendo el Ejecutivo, si efectivamente crees que colma las expectativas? Sí, es un tema altamente complejo, porque en definitiva el sector privado, no el sector de las aseguradoras, sino que el sector de los prestadores depende financieramente en una razón importante de los ingresos que le generan el modelo de ISAPRE. Y es a través de ese modelo que estos prestadores privados también pueden obtener precios competitivos para poder cubrir la demanda pública. Nosotros recordemos que muchos de los prestadores privados, sobre todo los más grandes, los más masivos, son los primeros en ser solicitados en FONASA Libre Elección. Entonces, en definitiva, acá
el análisis tiene que ver más que por el modelo de aseguramiento privado o público, tiene que ver principalmente en que cuál de las dos alternativas genera una sostenibilidad efectiva en el sistema público y cuál efectivamente genera una sostenibilidad en el sistema privado. Las clínicas en ese sentido han sido bastante implícitas en decir de que la quiebra de un par de ISAPRE podría generar también para ellas una quiebra institucional importante, porque muchas de la deuda que tienen actualmente las ISAPRES es por prestaciones que ya se hicieron y que por lo tanto las clínicas se verían impedidas, por ejemplo, de pagar los honorarios médicos, los honorarios del resto de los profesionales de la salud, los insumos en sí mismos. Por lo tanto también haría insostenible la existencia de varias clínicas, tal vez no las más grandes, pero hay que considerar también el rol de la salud privada, sobre todo en regiones también. Y por lo tanto, el fondo acá no tiene que ver con la lógica de que si las ISAPRES deben o no deben devolver el dinero, porque eso ya está zanjado. Es ver la mejor manera de poder establecer un plan y un proceso de pago que evite la quiebra de la mayor cantidad de aseguradoras privadas. Porque va a haber un hecho de la causa, hay por lo menos 2 que ya están con alto nivel de insolvencia financiera, o sea, van a haber 2 ISAPRES sí o sí que van a quebrar. Y la inmensa mayoría de esos afiliados no van a ser reabsorbidos por otras ISAPRES, sino que van a ser reabsorbidos directamente en FONASA, y eso también va a generar un costo gigantesco muy grande a FONASA. Ojo, si no se trata solamente porque este proceso va a significar que estas personas tienen que llegar con el derecho garantizado del mismo plan de salud que tienen con la ISAPRE, la inmensa mayoría, además de los enfermos crónicos y los que están capturados por sus propias ISAPRES a través de planes bastante caros, y que por lo tanto el costo al aseguramiento público va a ser importante. Entonces, el incentivo, sin lugar a duda, está en no dejar caer el sistema de aseguramiento privado de la salud. Que esto sería una locura, sería absolutamente un suicidio. Ahora, si estas indicaciones logran esto o no va a depender netamente de la realidad política, porque puede decir en el papel son $1.000 millones, pero si de los $1.000 millones hay 600.000 que están concentrados en estas 2 ISAPRES que están en insolvencia, las ISAPRES se van a botar a insolvencia y definitivamente esa deuda va a morir. O sea, no hay ninguna forma de que eso se pueda recuperar. Y por lo tanto las ISAPRES que están más fortalecidas en el sistema, que normalmente son las que más seleccionan y son las que normalmente tienen los planes más caros, con este nuevo reajuste, con esta nueva reabsorción del 7%, van a poder sostenerlo y solventarlo sin ningún problema. Yo creo que la principal problemática, más que el monto de fondo, tiene que ver principalmente en cómo se puede hacer una flexibilidad dentro de esta ley corta, lo suficientemente estratégica para evitar que las aseguradoras privadas más masivas quiebren, que son las que efectivamente son las que pueden generar un impacto más decisivo dentro del sistema y sobrecargar FONASA, dicho sea de paso. Entonces, la pregunta si eran $400 millones o si eran $1.000 millones, en realidad venía de la mano principalmente con darle ese tipo de viabilidad. ¿Ya? Yo entiendo que para el gobierno es totalmente impensado un salvataje de esa naturaleza. Los $1.000 millones serán pagados en excedentes. Eso significa de que no va a haber plata física que se va a traspasar a las cuentas de las personas, que es una de las cosas que también se trabajó en la comisión de expertos en el Senado. Y que en realidad esos excesos pueden ser cobrados en prestaciones de salud, en medicamentos, entre otros elementos más que ahí podría tener una lógica mucho más sistemática. A mí me parece bien de que las ISAPRES en el plazo que tengan para poder pagar su deuda no puedan retirar utilidades, pero yo sería más flexible incluso, no lo dejaría en un margen de 10 años, que 10 años es mucho tiempo, sin lugar a dudas, pero que cada ISAPRE pueda presentar un plan con cierto nivel de flexibilidad, o sea, por lo menos darle tal vez unos 5 años más a las que están más críticas, con la idea justamente de que no salgan del mercado, y también abrir bastante la posibilidad que ingresen otro tipo de aseguradoras para poder diversificar el riesgo, como se conoce, y para darle mucho más sostenibilidad al sistema. Nosotros recordemos que la inmensa mayoría de la gente en Chile tiene FONASA, y que en realidad es un lujo a nivel internacional tener un seguro público. ¿Ya? Nosotros acá en Estados Unidos
no existe el seguro público. Existen dos programas bien específicos que son el Medicare, que es a nivel estatal, cada estado pone una cantidad determinada de dinero para poder implementar este programa de atención de salud en hospitales públicos para las personas más vulnerables. Y está el famoso Obamacare, que eso ya es a nivel federal, porque la tasa de gente que no tenía seguros de salud acá en Estados Unidos era gigantesca, y los seguros de salud acá son carísimos. Sí. Los seguros de salud en Europa son muy caros también. Entonces, por lo tanto, tener un seguro público por lo menos te da cierto colchón, y no hay que matar ese seguro público, no hay que matar a esa gallina de los huevos de oro sobrecargando el sistema. Entonces, bajo esa perspectiva, yo encuentro que en realidad todavía falta discusión. Las indicaciones pueden ser perfectibles sin lugar a dudas. Yo le daría un margen amplio, más amplio de plazo a las ISAPRES más críticas para poder devolver el dinero. Y si está dentro de su plan de negocio estar 15 años sin poder retirar utilidades, bienvenido sea, si es que quieren darle sostenibilidad al sistema. Pero ese nivel de flexibilidad hay que empezar a incorporarlo, hay que empezar a pensarlo también, porque en realidad un traspaso masivo, sobre todo de las dos más grandes, puede generar un perjuicio muy, muy fuerte a FONASA, que es a donde también tenemos que poner el foco. Bárbara, para ir ya cerrando, dejo ahí los tiempos finales para que vayan cerrando ideas, y me quiero quedar también con el planteamiento que hacía Felipe en torno a la flexibilidad, a la hora de pensar también en la forma en que se va a ir elaborando el trabajo legislativo y el escenario con el cual se van a tener que enfrentar las ISAPRES a futuro. También traigo a colación algo que señalabas, el rol que eventualmente puedan tener las aseguradoras. Ya durante estos días se señalaba que estas aseguradoras buscan ir más allá y ofrecer planes de salud para competir de frente con las ISAPRES. Eso en el escenario también de qué manera se está configurando el panorama dentro del sector. Bárbara, te dejo la palabra para cerrar ideas. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, por el riesgo que implica para la población que hoy día se atiende en ISAPRE, para las prestaciones privadas en términos de clínicas y servicios de salud, sin duda que es importante tener un proceso, no sé si flexible es la palabra, pero sí que tenga certidumbre respecto del pago y de las condiciones financieras que hoy día tienen esas entidades. Pero creo que eso tiene que, por cierto, tener siempre en el centro el pago de la deuda y el robustecimiento del sistema público. Y en ese sentido creo que las propuestas dentro de las indicaciones también que se hacen de cobertura complementaria a cargo de FONASA, con un valor de prima plana, del mismo valor para todas las personas de reajuste, para que puedan entonces quienes se vean afectados por las situaciones de las ISAPRES no pierdan prestaciones y puedan entonces mantener su condición de atención de salud. Creo que va en el camino correcto. De la misma manera, el que se plantea es el que en caso de insolvencia de una ISAPRE, que la FONASA va a estar entonces obligada a brindar las mismas prestaciones, y para eso es fundamental que se fortalezca el presupuesto de salud público y también el apoyo en el Fondo Nacional de Salud para poder entonces tener una buena condición de atención y que tampoco colapse el sistema público. Y para eso, evidentemente, te tienen que generar todas las mejores de las condiciones para que suceda y para que momento tras momento vayamos entonces inyectando más recursos, mejorando la infraestructura y toda la capacidad del sistema público. Yo diría que lo fundamental es, yo confío en depositar precisamente esa confianza en la Superintendencia de Salud, quien va a ser quien reciba el plan de pago y administra este proceso, y que entiendo que van a haber 2 meses también para que cada ISAPRE pueda presentar ese plan de pago, pudiendo hacer cumplirlo de forma lo más responsable posible, pero también dando esas garantías y certidumbres para quienes fueron afectados por los cobros excesivos. Yo solamente terminaría enfatizando es que me parece importante que aquí tiene que haber voluntad, y no únicamente voluntad del gobierno y los parlamentarios de implementar entonces el fallo judicial, sino precisamente de quienes fueron parte o creadores de este problema, que son la ISAPRE. Y por tanto allí yo esperaría que el gremio, que su asociación también sea muy propositivo respecto de cómo plantea la mejor de las condiciones para que las ISAPRE entonces puedan dar cuenta de ese cumplimiento del pago de la deuda, pero que también entonces tengamos garantías de atención de salud para todas las personas. Felipe Caro, para cerrar el panel de hoy, también te dejo ahí la palabra. Sí, solamente reiterar que es importante
Desde una perspectiva de justicia social, se podría decir, no hay nada más injusto que la gente de ISAPRE se vaya a FONASA. Porque, y más todavía, si se va la gente más enferma de las ISAPRES, se va a FONASA porque son la gente que tiene los planes más caros, con cobertura más cara, y en definitiva va a ser la solidaridad de todas las personas y del chileno promedio, por decirlo así, que va a terminar pagando planes muy caros. Entonces el incentivo de los que va a estar pagando estos planes muy caros. Entonces bajo esta lógica, bajo este incentivo, la palabra correcta, Bárbara, es flexibilidad. En las políticas públicas se habla bastante sobre este concepto, no es necesario, o sea, no tiene ningún dejo maléfico, al contrario, de hecho, es una de los requisitos y premisas básicas que tiene que tener cualquier tipo de política pública, un nivel de flexibilidad tanto en el diseño como en la implementación. Políticas muy rígidas generan también una imposibilidad de mejora y al final terminan siendo fracasos estrepitosos. Entonces, que exista una flexibilidad en el proyecto tiene que ir en línea directamente con la lógica de poder rescatar la mayor cantidad de afiliados que no se precisen, porque en realidad va a ser muy perjudicial para el sistema público si esto sucede. Entonces, queda todavía tela por cortar. Yo todavía creo que hay un margen de negociación